Los Hawks han traspasado por Aaron Wiggins y han renovado a CJ McCollum en el mismo día, siendo el primer equipo en hacer grandes movimientos y bloqueando una buena cantidad de su espacio salarial para el año que viene. Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y estamos aquí con un vídeo de emergencia. Pensaba que esta semana solo iba a ser el del draft. Hay que hablar de estas dos cosas que han pasado, del impacto que tienen e incluso de algunos rumores más, porque los Hawks, siendo uno de los equipos con flexibilidad, se están moviendo y no poco. Así que vamos ya a hablar, del primer tema, que va a ser rápido, y es la renovación de CJ McCollum, algo que iba a ser un obvio. Lo sorprendente, o lo que se puede ver aquí, es que ha sido una renovación por un año, 21 millones, el dinero en el rango de lo esperado. A mí, como os he dicho alguna vez, me hubiera gustado más un rango alrededor del 15, pero yo pensaba que le iban a dar un contrato de 2 años, le van a dar un contrato solo de un año, 20 millones, para seguir pues con la buena dinámica del año pasado y ver qué es lo que puede hacer el jugador. Un CJ McCollum que creo que tiene ya 34 años, ¿no? Ya algo mayor. Y el año que viene ya decidir si quieren seguir con él o si quieren apostar por otros jugadores más jóvenes, sin tener esa opción de equipo que puede ser mejor o puede ser peor también de cara a algún traspaso importante también. Si es traspasado por algún motivo, tiene un kicker de 7,5%, es decir, de 1,5 millones, que no está mal. Por lo que, ahí está. Esto es lo que ha pasado con CJ McCollum. Lo dicho, contento. El dinero es algo alto, pero los Hawks se lo pueden permitir. Tenían espacio más o menos para ello. Y es importante que CJ McCollum siga. Uno de los comentarios que he visto por ahí que tiene sentido es que incluso si draftean al final a un base con el pick número 8 o a un guard, no quieren que sea un poco su mentor durante ese primer año. El año que viene ya se verá si le renuevan por algo más o no, pero también encadenar contratos de un año no es algo malo, porque te da la flexibilidad año a año de decidir lo que quieres ir haciendo. Así que yo creo que en general bastante bien, podemos estar contentos con lo que ha pasado. Otro año más de CJ, otro año más del quinteto sólido, tal vez con algunos cambios, pero los Hawks pueden tener un muy buen año si siguen con la mecánica del año pasado, y ya veremos cómo van avanzando las cosas. La otra noticia, y la noticia más sorprendente y más importante, ha sido que Aaron Wiggins ha sido traspasado a los Hawks por 2 picks de segunda ronda, el propio de Atlanta en 2030 y el menos favorable de los Hawks y los Lakers en 2032. Cosas importantes de por qué se ha podido hacer este traspaso. Primero, este pick menos favorable es uno de los picks que se recibió. Fue uno de los 2 picks de segunda ronda que se recibió, o el pick de segunda ronda que se recibió en el traspaso de Luke Kennard a los Lakers. Y también importante que Aaron Wiggins viene a través de la excepción de traspaso creada por Luke Kennard de 11 millones que se le creó a los Hawks, ¿no? Por enviar un jugador así con esa diferencia de salario, y gracias a ello los Hawks no tienen que renunciar a ninguno de sus agentes libres, ¿no? Porque realmente ya no tenemos tanto espacio salarial, simplemente lo pueden meter en esa excepción. Y Wiggins, que tiene un contrato aún por 3 años, un contrato que es, creo que el 5%, está por debajo del 5% del cap salarial, que es un buen contrato, una opción de equipo el último año, y es un jugador que puede aportar. Tiene 27 años. Su mejor temporada con Oklahoma fue la del año pasado, donde sí aportó bastante. Jugó 76 partidos, 38% de triple, 12 puntos por partido, casi 4 rebotes. Bastante. Este año se ha caído un poco de la rotación, en favor también de otros jugadores, ¿no? Como AJ Mitchell, que ha empezado a tener más minutos. Los Thunder también han dejado de utilizar tal vez tantos aleros, y no ha llegado ni siquiera a 10 puntos por partido. Su tiro de 3, que ha empeorado, no su peor desde el año de rookie, pero sigue siendo un buen tirador. Su tiro de 2 sobre todo también ha sufrido bastante, ¿no? Pero generalmente es un jugador que tira muchos triples. La mitad de sus tiros por partido vienen desde el triple. Y lo mejor de todo, lo decía ayer, los Hawks tenían un problema con los aleros. Aquí tienes a un jugador que, aunque salga aquí como escolta, realmente puede jugar como alero, ¿no? Es un jugador de 6'5", puede estar perfectamente en esa posición. Tal vez algo más menos fuerte, ¿no?, que otros aleros, y puede ser tal vez un poco problemático, pero también vemos cómo cada vez los equipos están jugando con 3 más pequeños, con casi 3 bases.
por lo que creo que puede ser un 2-3 que cumpla lo que tiene que hacer y sobre todo un contrato muy barato, un jugador productivo, un buen tirador de 3, que es lo que los Hawks necesitaban. ¿Y por qué han hecho esto los Thunder? Bueno, los Thunder tienen muchísimo dinero que quitarse de encima, ¿no? Estaban muy dentro del segundo apron para el año que viene y quitándose el contrato de Wiggins han bajado en 70 millones el impuesto de lujo que tenían que pagar, por lo que para ellos era interesante que alguien pudiera absorber el contrato sin devolver dinero. Atlanta era uno de los pocos equipos que podía hacerlo y solo pagar 2 picks de segunda ronda, que los picks de segunda ronda no son prácticamente nada, por un jugador productivo a priori que tiene un buen contrato. Así que en general muy bien para los Hawks. Bueno, aquí dice Keith Smith que básicamente con este trade estamos utilizando una trade section de la última temporada, por lo que no podemos pasarnos del primer apron, pero bueno, igualmente nunca íbamos a pasarnos del primer apron, así que no pasa nada. Aún tenemos 24 millones, pero solo tenemos a 10 jugadores. Es verdad que esto incluye a Kuminga y el contrato de CJ McCollum no incluye a Buddy Hield y también no incluye tampoco sus 2 picks de primera ronda, por lo que hay mucho todavía por lo que puede pasar, ¿no? Hay mucho que ver aquí. No voy a enseñar esto porque esto era simplemente con la renovación de CJ McCollum, pero esto ya no vale de nada. Vamos a ir a vernos cómo están los salarios, ¿no? De cara al año que viene. Básicamente el cap hit, ¿no? Supuestamente el dinero que tenemos prometido para el año que viene es de 185 millones. El límite salarial que está en 165, por lo que estamos por encima del límite salarial, pero claro, esto es teniendo en cuenta el salario de Kuminga, por ejemplo, nos iríamos por debajo del cap si lo de Kuminga, pero en lo que hay. El impuesto de lujo, que es lo realmente importante, son 200 millones, aún estamos 15 por debajo de ello. El único problema es que si miramos desde aquí no tenemos tantos jugadores. Ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 técnicamente, pero lo más probable es que a Buddy Hield lo corten, ¿no? Para en vez de pagar 9, pagar solo 3 millones. La opción de equipo la cogerá, la de Risacher evidentemente también, la de Kuminga es la gran pregunta. Y ahora con Aaron Wiggins, que lo dicho, es verdad que es más un alero es más un escolta que un alero, puede jugar en esa posición, creo yo, puede tener ahí flexibilidad. Y los Hawks pueden decidir no renovar a Kuminga o buscarle un traspaso con esta situación. Y también está el caso de Corey Kispert, que con estos 3 años de contratos que le quedan, con todo lo que cobra, van a querer traspasarlo también usando ese pick de primera ronda, ¿no? Que hemos hablado antes, por lo que realmente esos 2 jugadores no se pueden contar tanto. Los Hawks tienen 10 jugadores, pero es verdad que si quitas el dinero de Kuminga y si quitas el de Hield o el de Kispert, nos estaríamos hablando de que estamos en unos 150 millones, unos 160, así que tenemos espacio, porque hay que añadirle evidentemente esos picks de primera ronda que están aquí. 7,3 millones para el pick número 8 y ese pick número 23 que serían 3,4, pero creo que podemos contar solo el 8, no creo que el 23 vayamos a draftearlo. Me sorprendería mucho si no lo utilizamos para más movimientos. Así que digo, contando esos 7 que compensan un poco con lo de Hield, que probablemente se ha cortado, y el dinero de Kuminga, ¿no? Es la gran pregunta también que vamos a hacer con Kispert. Podéis quitar unos 25, ¿no? Unos 20 y algo millones de aquí. Quiere decir que estamos en 160, realmente no tenemos espacio salarial. Al final ese espacio en el cap que teníamos con la renovación de CJ McCollum ha desaparecido. Así que lo que queda es intentar utilizar, pues, trade section ya no, porque no nos quedan. Bueno, nos quedan algunas, pero son muy pequeñas. No creo que puedas utilizar esto para prácticamente nada. Pero sí utilizar las excepciones para firmar a jugadores, como la mid-level, que la tenemos porque la utilizamos el año pasado en Luke Kennard, o la bianual, que también se puede utilizar. La mid-level es la más interesante, 15 millones, que pueden hacer que te traigas a un buen jugador. Esto es un poco lo que hay, ¿no? No me extrañaría nada que hubiese más cambios, más cosas. Lo dicho, el hecho de que Kispert se vaya, ese pick número 23 traspasado, tal vez Kuminga, al final hacemos un sign and trade y también nos traemos otros jugadores, utilizando algunas excepciones, nos traemos algún jugador interesante, o porque no hay equipos realmente que puedan absorber sus contratos, pero siempre puede fichar por otro equipo, ¿no? Y intentar hacer un sign and trade.
Y también el tema Hill, ¿no? Que hay 3 días solo para que digan lo que van a hacer. Lo más probable es que lo corten. Tal vez nos llevamos una sorpresa. Pero me sorprendería bastante que no lo cortasen por esos 6 millones que se pueden ahorrar. Aquí veis, solo hay 3 garantizados. Pero si no serían 9,6 millones. Que es importante. Es importante en este tema de evitar el impuesto de lujo. Que por cierto, el traspaso por Aaron Wiggins probablemente tarde un tiempo en oficializarse, porque si no los Hawks pasan por encima del impuesto de lujo esta temporada, pero bueno, si esperan unos días ya será la temporada que viene, por lo que no será oficializado hasta dentro de un tiempo, probablemente. Por cierto, me gusta mucho esta página, la acabo de descubrir, la de Salary Switch, pero está muy bien, te da mucha información, así que bastante interesante aquí para verla. Así que, bueno, evidentemente después de esto también hay que tener en cuenta que aunque acabemos con 11 o 12 jugadores con el pick de primera ronda, aún hay que tener más jugadores. Keaton Wallace probablemente volverá en un mínimo. Jugadores como Landale probablemente los renovarán, a lo mejor con la bianual, a lo mejor también con algún mínimo. Y algún que otro jugador interesante, ¿no? Como el año pasado con Dante, con Enfali Dante, que le pueden dar un contrato no garantizado, le pueden dar un contrato mínimo y traerte así jugadores con potencial que puedan estar y puedan llegar a contribuir en algún momento. Esto es todo sobre las novedades. Bueno, queda una pequeña novedad que yo creo que es interesante de ver, aunque no creo que vaya a llegar a ningún sitio, y es que los Pelicans supuestamente han tenido conversaciones con los Hawks para traspasar el pick número 8, el que era de los Pelicans el año pasado, por Trey Murphy, que evidentemente es una broma. Todo el mundo está diciendo como que les pasa a los Pelicans, están mal de la cabeza. Trey Murphy, ¿cómo sería un fit para Atlanta? Bueno, pues es un alero, que es una cosa que necesitamos evidentemente, y es un jugador que es un tirador increíble, es un manejador decente, es un buen defensor, es un jugadorazo. Hay muchos equipos en la liga que le querrían, y tiene un contrato que le haría el jugador mejor pagado técnicamente de los Hawks en 2029, ¿no? Porque ya sabéis que en ese año terminan los contratos de... no terminan los contratos. Están los contratos aquí de Jalen y de Dyson Daniels, ¿no? Que llegan hasta... son de 30 a 25 millones planos. Trey Murphy estaría cobrando lo mismo. No sé si siendo el mismo calibre de jugador, pero sí es un jugador que ha demostrado que puede llegar a ser una estrella. Puede llegar a ser incluso un All-Star. Si vemos aquí rápidamente, ¿no? Sus stats de estos últimos años, sobre todo estos dos últimos, ha dado un paso adelante grande: 21,2 puntos, 21,5 puntos, 38% de triples en casi 9 por partido. Muchísimas cosas que ha aportado Trey Murphy. Sería interesante, pero bueno, yo creo que eso es un long shot. Esto es un rumor que sale. Si acaba pasando, yo no diría que no. Es verdad que Trey Murphy ya es un jugador un poco más mayor, ¿no? Pero tampoco tanto, ¿no? Tiene 25 años, así que está muy bien en línea con Jalen, con Dyson y con el resto, y sería... en vez de tener a un base que no te convence mucho o a un pivot que no te convence tanto, tienes a un alero que ya ha demostrado que es un gran jugador y que puede darte muchísimo, aunque es verdad que se ha perdido partidos durante esas temporadas, que es lo único que hay que tener en cuenta. Así que esto ha sido todo de este episodio un poco rápido. Muchas cosas que han pasado. El equipo empieza a tomar un poco ya de forma para el año que viene, pero hay que ver qué va a pasar con Kuminga, sobre todo qué va a pasar con el pick, que puede que pase con Kispert o con Hield, y a partir de ello ver qué forma van a tomar los Hawks. Pero esto ha sido lo bueno, ¿no? De tener flexibilidad, tener espacio, tener trade exceptions, poder conseguir a jugadores buenos o jugadores decentes con un buen contrato prácticamente por nada, porque los equipos necesitan deshacerse de ellos, y los Hawks eran de los pocos equipos que podían recibir a un jugador como Aaron Wiggins. Entonces, Onsi sale que está haciendo una masterclass. Ya solo queda que de verdad pueda formar un buen equipo para el año que viene, pero por ahora la base de 5 que ha funcionado tan bien el año pasado sigue ahí. Vamos a ver cuáles son las piezas complementarias que hagan o no hagan llegar a los Hawks llegar hasta el siguiente nivel. Muchas gracias y nos vemos probablemente en un par de días con el draft. Hasta luego.